Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La Mesa Redonda tiene el placer de tener de nuevo acá en su estudio a un amigo que acaba de estar con Lula en la prisión de Curitiba, ha pasado por Venezuela y se ha encontrado con la dirección de ese país. También estuvo por Nueva York en importantes actividades en Naciones Unidas y ahora está en Cuba de paso por estos días. Ignacio Ramonet, nuestro amigo, politólogo, especialista en temas de la comunicación, gran periodista y sobre todo amigo de Cuba y de la Mesa Redonda. Bienvenido, Ignacio, una vez más a nuestro Buenas programa. noches, querido Randy. Una vez más, muy contento de estar aquí contigo y conversar sobre todos los temas que quieras. Bueno, pues es un placer y vamos a hablar de estas cosas, de estas visitas recientes, vamos a hablar de temas de la comunicación, vamos a hablar de la Europa, de la que también viene, y de asuntos que yo creo que van a ser de muchísimo interés para nuestros televidentes y radiantes. Así que te invito a ti y a nuestros televidentes y radiantes a que nos acompañen en este programa de hoy. Bueno, conversamos con Ignacio Ramonet, bien conocido por los cubanos, pero nunca es malo recordar la historia y también toda la trayectoria de este intelectual español, francés, europeo y universal, que es Ignacio Ramonet y que por muchos años ha estado pues acompañando también la realidad y el devenir de Cuba. Pero lo más interesante de los últimos días con Ignacio Ramonet ha sido la visita que el pasado 12 de septiembre le hiciera Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Estuvieron allá, Ignacio, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo viste a Lula? ¿De qué hablaron? Hay un poco de eso que cuentas en un artículo tuyo que hemos publicado en Cuba Debate, que se los recomiendo a nuestros televidentes y radiantes, 100 minutos con Lula, pero me gustaría que lo compartiera un poco ahora aquí en la Mesa Redonda. ¿Cómo fue la experiencia? Con mucho placer. Bueno, una experiencia muy interesante. Yo había expresado mi deseo de ir a decirle a Lula nuestra solidaridad, la solidaridad de muchos intelectuales, de muchos militantes, de muchos ciudadanos y ciudadanas que están escandalizados por el tratamiento que se le ha dado a Lula, el fraude judicial mediante el cual se le ha eliminado de la carrera presidencial el año pasado, cuando todas las encuestas lo daban ganador si se hubiera podido presentar. Y muy gentilmente Lula me contestó que me recibiría, porque hay que saber, Randy, que él solo puede recibir una vez por semana a 2 personas, el jueves por la tarde. Yo estuve el jueves pasado con Adolfo Pérez Esquivel, y solo puede recibir de 4 de la tarde a 5 de la tarde, 1 hora. Afortunadamente tiene muy buena relación con algunos guardianes, y los guardianes pues se hacen un poco el remolón, y estuvimos, bueno, llegamos 1 hora 50 más o menos, 1 hora 40 con él, conversando de muchos temas. ¿Qué hay que decir? 2 o 3 cosas. Curitiba está en el sur de Brasil. ¿Por qué está en Curitiba? Porque el juez Moro, que es el autor del fraude contra Lula, es su sede judicial, donde más amigos tiene. Y él quiso que Lula estuviera encerrado en ese lugar porque ahí tiene el control de todo el aparato judicial, ¿verdad? Y Lula, el 17 de abril del año pasado,
fue a rendirse ahí, fue a entregarse en cierta medida cuando una gran parte de la militancia del PT pensaba que había que resistir, pero Lula, yo estaba con él unas semanas antes de que él se dirigiera a la Policía Federal de Curitiba, y él decía que él, en tanto que presidente, de que expresidente de Brasil, no podía dudar de la justicia de su país, que un presidente que sigue siendo en cierta medida y que ha sido, tiene que tener confianza en la justicia de su país, porque él es inocente y él piensa que la justicia lo va a inocentar. Entonces, por eso está en Curitiba. En Curitiba no hay una prisión federal, no hay una cárcel federal. Él no está en una cárcel tradicional, en una prisión, etcétera. Sus enemigos quisieran meterlo en una cárcel tradicional con delincuentes que se pueden manipular, que lo podrían agredir, etcétera. Él está en una comisaría, digamos, está en la sede de la Policía Federal, que es un edificio administrativo, donde no hay otros prisioneros, donde no hay otras células, y de hecho la celda en la que él está no es una celda, sino que es una habitación de ese edificio administrativo que se ha transformado en la celda de Lula. También hay que saber que al no estar en una cárcel no hay un patio donde se puede pasear. No, cualquier prisionero, ya sea, digamos, condenado definitivamente o en vías de ser condenado, puede salir por lo menos una vez al día durante 1 hora, 2 horas a pasearse al sol, cosa que no le está permitido a Lula porque no hay patio. Y la visita a Lula se hace en su propia celda. Muchas personas que han tenido por azares de la vida familia en la cárcel saben que a los prisioneros, a los presos, se les visita en un lugar especial para visitas, ¿no? Un lugar para visitas. Se ha visto en muchas películas, ¿verdad?, donde a veces hay una pantalla o a veces se llega. No, a Lula se le visita en su celda. Y ahí fue donde estuvimos con Adolfo, y Lula tiene una habitación relativamente grande, ¿verdad?, donde con un pequeño, digamos, lugar, un pequeño baño a la entrada, aislado, y ahí tiene sus pertenencias, todo muy sobrio. No dejan hacer fotos, yo no he podido publicar foto del lugar donde está, pero sí, mediante las notas que yo pude tomar rápidamente, he hecho una descripción bastante minuciosa del lugar, y en ese, por ejemplo, él, tú me preguntabas cómo lo encontraste, él está muy bien de salud, es un hombre relativamente joven, porque tiene 74 años, muy bien, digamos, de cuerpo, de salud, y es un hombre que se entrena cada día en su gimnasio. Psicológicamente es otra cosa, porque no ve a nadie durante la semana, solo ve a su abogado, que puede verlo constantemente. Y ya van más de 500 días de reclusión. Lleva, cuando nosotros estábamos allí, era el 522 días. Actualmente han pasado como 5 días desde el jueves pasado, estará en los 527, vamos hacia los 530 días de cárcel. Psicológicamente yo lo encontré muy sólido. Estuvimos conversando, te digo, con él de muchos temas, y sobre todos los temas se ve, yo conocía, claro, a Lula desde antes, lo conocía antes de que fuera presidente. Cuando fundamos el Foro Social Mundial, él vino, había sido elegido, pero aún no era presidente. No era presidente. Estuvo con nosotros allí. Obviamente, lo he visto recientemente cuando fue el Foro Social Mundial, que fue en Salvador de Bahía, hace 2 años, estuvo con nosotros, y por consiguiente lo encontré muy sólido. Él, en las declaraciones que yo transmito, nos decía a Adolfo y a mí, decirle a nuestros amigos, a nuestras amigas, que yo sé muy bien por qué estoy aquí, que yo tengo paciencia, yo sé que me quieren mantener aquí encerrado y que si salgo del juicio actual, del que evidentemente soy inocente, tienen 5 o 6 juicios más para tratar de condenarme, pero también hay que saber que primero va a haber elecciones en Brasil dentro de 2 años. Por otra parte, también Bolsonaro, él hace una crítica radical de Bolsonaro. Sencillamente dice: Bolsonaro está entregando el país.
entregando el país. Él piensa que cuando él estuvo de presidente durante 8 años, y cuando estuvo de presidenta Dilma, ese periodo del PT fue el único periodo en la historia de Brasil en el que Brasil pudo tener un protagonismo, pudo ser un país autónomo, teniendo buenas relaciones con todos los países, inclusive con los Estados Unidos, pero teniendo una política exterior autónoma con los BRICS, que se fundaron en ese momento, bueno, todo el proyecto de integración regional con Chávez, con Evo Morales, con Correa, con Cristina, etcétera, y todo lo que se creó, el UNASUR, el ALCA, etcétera, evidentemente con Cuba, teniendo unas relaciones muy estrechas con Cuba. Entonces, él dice, todo eso Bolsonaro lo está liquidando, lo está rematando, lo está vendiendo por saldo. También dice una cosa muy interesante. En Brasil, como tú sabes, se descubrió hacia 2006 un yacimiento. El Presal. El más grande yacimiento en el mar que hay en estos momentos. Parece que es el mayor del mundo, que está como a 6.000 metros. Él me explicó, me dice, hay 2.000 metros de agua, 2.000 metros de sal petrificada, de mineral de sal, y 2.000 metros de tierra. Y ahí abajo está el mayor yacimiento del mundo conocido hasta hoy. Y piensa que todo lo que ha ocurrido hasta ahora tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Las petroleras norteamericanas, las grandes transnacionales de petróleo están detrás de esto. Y una de las cosas principales que ellos hicieron fue que eso estuviera en manos del Estado, que los beneficios de eso fueran a parar a los programas sociales del gobierno del PT, y eso, por supuesto, no le convenía a ninguna de estas petroleras internacionales. Y lo primero que ha hecho Bolsonaro es liberar eso, es decir, ya no hay necesidad de que sea Petrobras quien maneje esos yacimientos, sino que están abiertos ahora ha dado concesiones a la libre concesión, ¿no? a las grandes empresas, que es un poco el objetivo. Entre los programas sociales hay que recordar que él sacó a unos 40 millones de brasileños de la pobreza, que creó más de 22 millones de empleos, que creó el programa Hambre Cero, que creó como unas 11 universidades, él que no fue a la universidad, que ni siquiera fue a la escuela, que es un poco el orgullo de Lula. Y entonces él piensa que hasta la reactivación de la Cuarta Flota tiene que ver con el yacimiento del Presal, y piensa que Bolsonaro ha sido elegido, toda esta operación contra él y todo esto es para colocar a Bolsonaro, para que Bolsonaro entregue el país, entregue una parte de la Amazonía, entregue los acuíferos del sur de Brasil y entregue el yacimiento Presal a los grandes intereses, en particular de los Estados Unidos. Él ha hablado, las expresiones públicas que ha hecho, las pocas entrevistas que le han permitido conceder, de que estará dando la batalla hasta el final para demostrar su inocencia. ¿Te ratificaba eso? Absolutamente. Él ha dicho, además, varias veces, y nos lo ratificó, que él no quiere salir de la cárcel a cualquier precio, que él quiere salir inocentado, que él es inocente y que el problema no lo tiene él porque está en la cárcel, el problema lo tienen quienes lo han metido en la cárcel, es decir, el juez Moro en particular, el procurador Dallagnol. Y el abogado de Lula me recordaba que el procurador mismo, cuando él conversó con él, le dijo que el caso de Lula no era jurídico. Le dijo, no es un caso jurídico, es un caso político. El propio procurador. O sea, ahí vemos bien cómo se ha manipulado. Por otra parte, como dice Lula, yo no quiero que los que me defienden, las que me defiendan con fe ciega, su expresión. Está bien que me quieran, pero no tienen por qué creer que soy inocente. No basta con creer. Tienen que estar ellos persuadidos en base de pruebas. Y entonces ahí tenemos el trabajo que ha hecho The Intercept, que es este sitio de investigación de Greenwald, este periodista que trabajó con Snowden, ¿verdad? Que fue el del Guardian, que está instalado en Brasil. Y ahora ellos han publicado un librito con todas las revelaciones, las conversaciones entre los jueces. ¿Cómo se manipuló todo el proceso? Absolutamente. Ahí se ve el edificio del fraude. Ahí se ve el edificio de la maquinación jurídica que se montó para hacer caer a Lula en base a ninguna base. No se ha podido aportar
una prueba de cualquier culpabilidad. Entonces, él está seguro de su inocencia. Él lo dice, tengo la fuerza del inocente. Yo duermo tranquilo. Quienes deben dormir y hacer pesadillas, porque deben dormir muy mal, son los que me están acusando, ¿verdad? Ignacio Ramonet fue a esa entrevista con 2 libros, la biografía de Chávez y la biografía de Fidel, sus 100 horas con Fidel. Y eso provocó también que Lula recordara su primer encuentro con Fidel. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Y si se lo puedes contar a nuestros televidentes, creo que lo van a agradecer los cubanos, escuchar ese primer encuentro de Lula y Fidel. Absolutamente. Yo lo llevé las ediciones brasileñas de estos libros y la de Chávez no la había leído, en todo caso en portugués. La de Fidel sí la había leído. Entonces, cuando llegamos ahí, nos instalamos con Adolfo, empezamos a conversar y le entregamos lo que le habíamos traído, ¿verdad? Y yo le traje esos libros. Él cogió el libro de Fidel y se puso a repasarlo así, leyéndolo. Y entonces me dijo, ¿tú sabes cómo yo conocí a Fidel? Yo le dije, no, yo pensaba que lo conocías desde siempre. Dice, no, mira, lo conocí exactamente en julio de 1985. Había en La Habana un congreso de sindicalistas. Y me dice, yo ya no era sindicalista. Yo había creado la CUT, la CUT, ¿verdad? La Confederación Unitaria de Trabajadores de Brasil, pero ya como habíamos creado el PT, el Partido de los Trabajadores, yo estaba a pleno tiempo de secretario general del PT y me estaba presentando a elecciones para diputado. Entonces yo ya no era sindicalista, pero Fidel, que había organizado este sindicato, este congreso, en el que había invitado a todos los sindicalistas de América Latina, había completado eso con dirigentes políticos de izquierda, intelectuales, juristas, en fin. Y dice, entonces yo fui allí, pero no conocía aún a Fidel. Y dice, bueno, llega un momento en que aquello estaba aburridísimo. Estábamos en el Palacio de los Congresos y aquello, Fidel presidía. Y entonces eran las 5 de la tarde, todo el mundo aburridísimo allí, con los sindicalistas que hablaban, y me llega un mensajito de Fidel y me dice, ¿usted cuándo va a tomar la palabra? Y yo le contesto diciendo, no está previsto que tome la palabra. Y Fidel me manda otro papelito y dice, usted tiene que prepararse a tomar la palabra porque usted va a ser el último que va a hablar. Una vez que hable usted, terminamos la sesión. Y yo le dije, pero mire, es que la CUT no quiere que yo tome. El sindicato que él había fundado, para que no hubiera confusión, no quería que Lula hablara, porque como todo el mundo seguía pensando que Lula era sindicalista, había que marcar que ahora él estaba en la política y el sindicato era otro. Entonces, él dice, yo pensaba que se había arreglado, que ya había entendido que yo no iba a hablar. Y en un momento Fidel, como presidente, dice, y ahora tiene la palabra Ignacio Lula da Silva. Dice, para mí fue una gran sorpresa. Entonces me fui a la tribuna, no había ni siquiera traducción prevista, eran las 7 de la tarde, y entonces en portugués empiezo a hacer mi intervención y empiezo a hablar, etcétera. Bueno, y al final termino diciendo, amigos, amigas, el imperialismo, los Estados Unidos, quieren persuadirnos que son invencibles. Quieren, por consiguiente, acobardarnos, porque como son invencibles, nosotros no los podemos hacer, pero eso es mentira, dice él. Primero, porque Cuba ya los venció. Segundo, porque Vietnam los venció. Tercero, porque Nicaragua los venció. Y cuarto, porque El Salvador los va a vencer. Esa es exactamente la frase de Lula. Y dice, así que, amigos, amigas, nosotros no tenemos por qué tenerles miedo, no les vamos a tener miedo, etc. Y termina con eso, grandes aplausos y tal. Y dice Lula, bueno, yo termino y me voy a la casa de protocolo a la que me habían atribuido él como gran líder, ¿no? Y esa casa estaba en el Laguito, aquí en La Habana. Y dice, y llego allí a la casa, ¿y a quién me encuentro? Me encuentro a Fidel y a Raúl, los dos ahí sentados en el saloncito, esperándome. Y Fidel me dice, pero oye, tu discurso ha sido extraordinario, etc. Y de discursos Fidel sabía un poco, bastante, ¿no? Sabía un poco. Entonces, y le dice, pero cuéntame, ¿dónde tú aprendiste a hablar? ¿Dónde tú aprendiste? Entonces yo le conté mi vida, dice Lula, yo le conté mi vida. Y ahí nos hicimos amigos para siempre. Y Lula, esa era la anécdota. Y luego Lula se queda así meditando y me dice, y cuando yo fui presidente, vi muchas veces a Fidel. Nunca me dio un consejo que no fuera realista. O sea, nunca me pidió
que hiciera locuras, me dice él. Dice, siempre los consejos que me dio, primero se los pedí yo, no se permitió darme consejos, porque Fidel no se permitía, era muy respetuoso, pero yo le pedía consejos, y los consejos que me dio siempre muy realistas, muy dentro del marco de lo posible. Y me dice, Fidel, además de ser un inmenso dirigente, era un sabio, dice, era un genio. Así termina él. Sí. Gracias, Ignacio, por esta anécdota. Sin duda es emotivo el encuentro con Lula. Y repito, para quienes no lo han podido leer, vayan a las páginas de Cuba Debate, las páginas digitales. Allí está 100 minutos con Lula, esa descripción que Ignacio Ramonet hace de su encuentro con el líder político y no solo brasileño, sino latinoamericano y universal, que es Luis Ignacio Lula da Silva, por cuya salida de prisión, por cuya justicia en su caso, pues siguen clamando numerosas personas, numerosos intelectuales, personalidades de América Latina y del mundo. Les propongo hacer un breve alto, Ignacio, y después regresamos contigo para seguir hablando de otros temas. Bueno, de Chávez y de Venezuela, pero también de Europa, estaremos hablando en este segmento de nuestra mesa redonda conversando con Ignacio Ramonet. Estuviste recientemente también por Venezuela, frecuentemente vas por ese país, has visto todo lo que ha venido pasando con el cerco político, militar, económico contra esa nación y has tenido la posibilidad de intercambiar con sus dirigentes, con Maduro, con otros líderes del proceso bolivariano. ¿En qué momento sitúas ahora la situación en Venezuela? ¿Cuáles son los peligros, cuáles son las fortalezas que tú le ves al proceso bolivariano frente a esta ofensiva imperial? Efectivamente, he estado en las últimas semanas 2 veces en Caracas. He estado conversando con el presidente Maduro, he estado conversando con la vicepresidenta que dirige el gobierno, Delcy Rodríguez. He estado hablando con algunos responsables también. Y mi sentimiento, Randy, es que, digamos, por una parte, lo que se ha podido llamar el efecto Guaidó se ha diluido, ha explosionado, se ha agotado, ha hecho pshit, como podríamos decir, como un globo. Las fotos estas con los paramilitares ya son la tapa al pomo, ¿no? Yo creo que si Guaidó tuviera un poco de sentido político y sentido de la responsabilidad, ya hubiera dimitido de su puesto, de su función fantasma, ¿verdad? Ya hubiera dimitido, porque no es presentable que se haya encontrado con semejante banda de criminales, ¿verdad? Y no cualquiera criminales, sabemos. Uno se ha enterado mediante esta información de esa expresión tan espantosa que es una casa de pique. ¿Qué es una casa de pique? Uno ha podido leerlo en la prensa. La casa de pique es una casa, un lugar, donde se llevan los cadáveres de las personas asesinadas por esa banda de rastrojos y donde una banda de carniceros descuartizan a las personas para dárselas a comer a los cocodrilos o a los perros, para hacerlos desaparecer. Eso existe, una casa de pique. Y en particular esa banda de los rastrojos tiene esa especialidad. Y este hombre se ha mostrado con él. Dijo al principio que un selfie, todo el mundo le pide sacarse el selfie. Ahora sabemos que andaba en un jeep con ellos, que vio que estaban armados, porque se ve en la foto que están armados. Bien. Entonces, el efecto Guaidó se ha desinflado, Guaidó se ha desprestigiado. Y además, yo estaba precisamente en Caracas el día en que se firmó ese acuerdo de la mesa de diálogo con una parte de la oposición. Con la parte más responsable, yo diría, de la oposición, donde hay partidos serios, antiguos, en particular también el partido de Henry Falcón, que se presentó a las elecciones el año pasado, y por consiguiente el gobierno, las autoridades
bolivarianas han demostrado, primero, que siguen siendo favorables al diálogo, pero al diálogo con partidos y personalidades constructivas. Segundo, también el presidente Maduro ha demostrado también su fortaleza. Recordamos que en enero-febrero había toda una agitación porque los Estados Unidos vendieron sobre base de informaciones evidentemente poco serias de que el sistema político venezolano se iba a derrumbar en 15 días. Y que el ejército se pondría en contra del gobierno. Y que sí, habría... que la gente iba a salir escapándose, todos los ministros escapando, las personalidades, que el presidente Maduro se iba a quedar solo. Ahora, 9 meses después, ¿qué podemos decir, Randy? Ni un solo ministro ha dimitido, ni un solo ministro ha traicionado, ni un solo general de tropa ha traicionado o se ha ido, etcétera. Está el caso de Christopher, que era del sistema de espionaje, que era agente y que ya estaba infiltrado por los servicios de información de Estados Unidos, pero también venezolanos, que lo manipularon y haciendo creer a los Estados Unidos que el golpe de Estado, ¿te acuerdas de la Carlota? Iba a tener lugar. Bueno, ya estaba infiltrado. Entonces, no ha abandonado, mira, ni siquiera un embajador de Venezuela ha traicionado, con las dificultades que tienen a nivel exterior las embajadas, porque el bloqueo financiero tiene consecuencias muy violentas. Ni una sola personalidad del chavismo ha traicionado, haciendo declaraciones, diciendo que no sigue al presidente Maduro. ¿Dónde está el desmoronamiento? Y las Fuerzas Armadas se han mantenido muy coherentes, muy sólidas. Entonces, no ha habido desmoronamiento. Yo encuentro que el presidente Maduro está muy sereno, muy consciente de las dificultades del país, muy preocupado por las soluciones que puede aportar a este castigo colectivo que los Estados Unidos están imponiendo y la complicidad de muchos países están imponiendo al país. Así que mi sentimiento es que, uno, el presidente está sólidamente instalado en el poder porque es un poder conquistado democráticamente. Los Estados Unidos no pueden decir que la única legalidad está en la Asamblea Nacional cuando la Asamblea Nacional ha sido elegida exactamente con el mismo modelo electoral que el propio presidente. Y el presidente ha sido elegido democráticamente. Por otra parte, el presidente ha demostrado también su solidez conversando, dialogando con la oposición que quiere dialogar, hasta con la oposición de Guaidó, como lo vimos en Noruega, como lo vimos en Barbados. No ha habido remisión al diálogo. El presidente siempre ha defendido el diálogo, siempre. Es un gran demócrata. Hay que recordar que viene de la tradición sindical, hablábamos de Lula. Sí. ¿Qué es un sindicato? Es una organización de negociación con el patronato o de negociación con el Estado. Está hecho para dialogar. Era el gran líder sindicalista venezolano, en particular del transporte, que siempre en cualquier país es un sindicato extremadamente poderoso, el metro, los autobuses, los transportes. Entonces, el presidente tiene un talante democrático, un talante negociador. Y todos los que conocen al presidente saben que es un hombre honesto, bueno. Lula, en particular, cuando hablamos de Venezuela, me decía hasta qué punto él consideraba que el presidente Maduro es un hombre efectivamente de una gran calidad humana, de una extraordinaria calidad humana, y que se está revelando desde que empezó su mandato en el 2013, un gran líder. Hay que recordar también, Randy, que a Maduro no le han dejado gobernar. No, desde el primer minuto han estado bajo asedio y una guerra económica brutal, como la que Cuba venía sufriendo hace 60 años, pero que en Venezuela se concentró. El imperialismo hizo el análisis de que al fallecer Chávez se acababa el chavismo y que Maduro no podía de ninguna manera unir a las diferentes fuerzas. Mantener, ser el líder que el chavismo necesitaba. Y el presidente lo ha demostrado, a pesar de este ciclón y de este huracán de agresiones que ha tenido, ha demostrado su serenidad, ha demostrado su voluntad
de dialogar con toda Venezuela, de ser presidente de todos los venezolanos. Como dice el presidente, yo no soy el presidente solo del chavismo, soy el presidente, claro, elegido por el chavismo, pero el chavismo es un proyecto para toda Venezuela y para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto, no se puede desligar de la presidencia de Trump por un lado y por el otro lado de la realidad que lamentablemente América Latina viene arrastrando en los últimos años, la llegada de Macri al poder en Argentina, la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil ha conformado o desbalanceó de cierta manera los procesos integracionistas y pro mejoría de justicia social en la región, ¿no? Y que por supuesto eso también era muy favorable al propio contexto de la revolución bolivariana en Venezuela. Vienen ahora, o ha comenzado un proceso, pudiéramos decir, que puede quizás volver a cambiar la balanza. Es decir, en México cambiaron las fuerzas que llegaron al poder, hay otra posición de la diplomacia mexicana en el contexto latinoamericano. Vienen ahora las elecciones en Argentina, con encuestas claras que dan a Alberto Fernández y a Cristina Fernández como los candidatos para ganar en esas elecciones. Vienen las elecciones en Uruguay, en Bolivia, las encuestas también están dando a Evo Morales para ganar la presidencia. Eso puede volver a provocar un giro que pueda favorecer también una solución, pudiéramos decir, correcta y una solución adecuada a los acontecimientos en Venezuela. ¿Cómo ves este momento para América Latina? Yo creo que la relación de fuerzas, como tú dices, que en un momento era masivamente progresista, ¿verdad? Empezó a cambiar hace 4 años, más o menos, y muchos analistas dijeron que era el final de un ciclo, que ya el ciclo progresista se terminaba, un ciclo progresista que había empezado al final del siglo XX, en los primeros años del siglo XXI, con la llegada al poder en particular Chávez primero, después Lula. En el 99, luego Lula en el 2001, luego Correa, Evo, etc. Pero ¿qué ocurre? En realidad, en mi opinión, Randy, en realidad el líder más emblemático, más representativo del cambio hacia la derecha, del cambio regresivo, digamos, era Macri. Macri era el contramodelo. Primero tenemos que admitir que Macri fue elegido normalmente. Ganó, no hubo fraude, digamos, ganó. Y derrotó al peronismo progresista que representaba a Cristina. Entonces, la idea se expandió por todas partes de que, en definitiva, el progresismo era derrotable y que con un modelo de tipo Macri, neoliberal, se podía llegar a seducir a los electores. Pero lo que está ocurriendo, y la gran noticia, si quieres, es el derrumbe de Macri. El autoderrumbe de Macri. A Macri no lo ha derrumbado nadie, se ha autodestruido. Un programa de injusticia social, de castigo, y suicida prácticamente. De castigo, ¿no? Social, de penalización social. Un programa en el que ha aumentado la electricidad, por ejemplo, de 1.500%, todos los servicios públicos, ha reducido las pensiones. ¿Y ha endeudado al país? Ha endeudado al país de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario, cuando era la preocupación principal del país, que conoció en 2001 una crisis brutal en la época ya de Menem. Entonces, yo creo que la derrota de Macri ha demostrado que, en definitiva, este contramodelo no sirve. Y no ha tenido que pasar 10 años o 15 años como el ciclo progresista para que esta tentativa de restauración regresiva se haya desinflado. La victoria en las primarias de Alberto Fernández y Cristina Fernández ya ha sido abrumadora. Actualmente las encuestas le dan como 20 puntos. Va creciendo la diferencia. La preocupación ahora de alguien como Alberto Fernández o Cristina Fernández es que Macri no se derrumbe antes del 24 y que les entregue un país destruido. Entonces, sí, como tú dices, si al final de octubre hay victoria en Bolivia, si hay victoria en Argentina, si a eso se suma la victoria que ha habido en México, una reciente victoria que, aunque no es, digamos, impactante, es importante, es la de Panamá, donde ha triunfado el torrijismo, que siempre es, o podemos esperar, que sea un centro izquierda, que sea interesante. El año próximo, en mayo, hay elecciones en República Dominicana y esperemos también ahí que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de Juan Bosch, se mantenga en una línea más progresista, si cabe,
de la que ha tenido últimamente, pero en todo caso no vemos digamos, en el panorama de las elecciones que están por venir en América Latina más que mayoría de victorias progresistas. Y ahí yo creo que también ha servido como repelente el fracaso de Macri. Esa es una mirada importante, ¿no?, para entender también en qué dinámica estamos en este minuto, y creo que es además un nuevo golpe a los que pretenden el regreso a esas políticas neoliberales a ultranza en esta región, que ya fracasaron y que pretendieron regresar con Macri y vuelven a fracasar. Pero eso me lleva a dar un salto un poco hasta tu continente, a Europa, donde se viven también momentos convulsos, ¿no? Está el Brexit por un lado, los chalecos amarillos en Francia, las elecciones repetidas en España porque no se logra formar gobierno, el propio temor a una recesión que puede venir en el ámbito económico, y sobre todo un giro evidente a la derecha en muchos gobiernos de la región. ¿Es para el europeo de hoy la derecha la solución a sus graves problemas? ¿Por qué esa dinámica que se está dando no de mirar hacia quizás las posibilidades desde el progresismo, desde la izquierda, sino ese giro a la derecha y además ese incremento de la xenofobia? ¿Cómo ves la situación hoy del continente? ¿Hacia dónde puede tender esa situación, incluso después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Ahí yo creo que el parámetro fundamental, el parámetro principal, está en la cuestión de la inmigración. El hecho de que en un momento en particular, como consecuencia de la crisis siria, haya llegado 1,5 millones, 2 millones de personas de repente, que Alemania hace 2 años integró o está tratando de integrar a 1 millón de personas que atravesaron a pie una parte del continente, eso ha creado como un traumatismo en unos países que, por otra parte, están viviendo la crisis, yo diría, política de la Unión Europea. Es decir, que ha habido un movimiento. La Unión Europea es como ocurre en muchos países, es decir, hay un movimiento de fusión. Es decir, llega un momento en la historia en que los estados quieren unirse. Bueno, al final del siglo XIX, por ejemplo, se produjo la unificación alemana. Y luego se produjo la unificación italiana. Eran principados autónomos, independientes, con sus políticas extranjeras, sus ejércitos, etcétera, que se habían hecho durante siglos la guerra entre ellos. Y de repente se unen. De repente se unen. Y surgen nuevos estados, Italia, Alemania, etcétera. Ese mismo movimiento lo hemos visto cuando, en los años 50, cuando la Unión Europea, traumatizada por la Segunda Guerra Mundial, traumatizados algunos estados por la pérdida de sus colonias, traumatizados otros estados por lo que ven como una amenaza soviética en el marco de la Guerra Fría, piensan que deben unirse, ¿verdad? Deben unirse porque ya no tienen imperio, se encuentran despojados, se encuentran disminuidos, están saliendo de regímenes fascistas, caso de Grecia, caso de Portugal, caso de España, y entonces no quieren quedarse solos de nuevo a expensas de que los militares locales vuelvan a dar un golpe de Estado. La idea de la unificación europea tiene mucha fuerza en los años 60 por razones exteriores. No es una demanda popular, porque la construcción de la Unión Europea es una construcción de ejecutivos, digamos, de cuadros, una construcción intelectual. Era una especie de balance de poder también para esa región frente a lo que venía, ¿no? Con una idea, este continente, que ha sido el continente, digamos, de mayor conflictividad en el siglo XX, de mayor número de guerras en el siglo XX, donde ha habido, digamos, unos 60 millones de muertos, donde se ha hecho la experiencia más brutal, digamos, en términos de barbarie humana, como fueron los campos de exterminación para la comunidad judía de Europa, que fue lo peor que se ha hecho en la historia de la humanidad. Todo eso que se vivió, la gente no quería volver a vivirlo. Y la Unión Europea era como una garantía de que ya no iba a haber más guerras intraeuropeas. De hecho, no las ha vuelto a haber. Las hubo cuando se dislocó la Unión Yugoslava, ¿verdad? ¿No? Pero no era una demanda popular fuerte, era una voluntad de las élites. Hoy día, con
con un ciclo ya de 50 años de la Unión Europea, y llega la crisis, de 2008 en particular, marcó fuerte, que ha sido un gran castigo social para mucha gente. Entonces la Unión Europea demostró que no solo no era una protección social, sino que al contrario, a los griegos, por ejemplo, es la Unión Europea la que le impone un sacrificio brutal a los portugueses, a los españoles, a los irlandeses. Y que había una cierta especie de gobiernos y ciudadanos de primera clase y de segunda y de tercera clase dentro de la propia Unión Europea. Y que perdías la soberanía, porque llegaban los hombres de negro, llegaba un trío de hombres de negro que eran los que mandaban, que miraban la economía y no, las pensiones hay que rebajarlas, las pensiones hay que reducirlas, etcétera. Y no era tu gobierno que tú habías elegido, sino este gobierno de la Unión Europea que en realidad se disciplina en torno a lo que quiere el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, o lo que quieren los alemanes. Entonces, quiero decirte, la gente no siente ningún agradecimiento por la Unión Europea en el momento en que sufrió fuertemente como en la crisis de 2008. Si a eso le añades efectivamente este trauma provocado por la llegada masiva de inmigrantes y la xenofobia que eso ha suscitado, la aparición de nuevos partidos de extrema derecha o el desarrollo de partidos de extrema derecha que ya había, esto crea un dibujo muy confuso en Europa. En particular el Brexit, no nos olvidemos que la causa del Brexit es que no quieren inmigrantes venidos de la Unión Europea, precisamente prefieren mantenerse solos, aunque económicamente les cueste mucho. Los países nórdicos hoy día son países donde la extrema derecha ha subido muchísimo. O gobierna, o cogobierna, o es importante en el Parlamento. Italia estaba gobernada hasta hace unas semanas por un partido xenófobo racista, ¿verdad?, cuyo primer ministro Salvini trató de dar un golpe de Estado y le ha salido mal. En España ha resurgido Vox, un partido abiertamente franquista, cuando pensábamos que el franquismo había quedado en las memorias por lo que es. Es decir, Vox reivindica antifeminismo, antiecologismo, en fin, una cosa de una brutalidad abierta, y encuentra electores, y tiene diputados. Y es una Europa que ahora además se encuentra con que su aliado ya no es tan abiertamente aliado. O sea, los desplantes que Trump le ha hecho a Europa, a los enfrentamientos incluso con Alemania, con Francia, de cierta manera, demuestran que hay esa ¿cómo decir?, diferencia, aunque no de intereses, pero sí de maneras de ver determinados asuntos de la realidad mundial, ¿no? Es un gran desconcierto, que los Estados Unidos de repente le pidan a Europa que gaste más en armamento, lo cual quiere decir que Europa va a depender menos de ellos, aunque ahora estamos viendo que ese análisis no era el bueno. Porque en realidad lo que quieren los Estados Unidos es que gaste más en armamento, pero no para desarrollar su propio armamento, porque Francia tiene su propio armamento, Suecia tiene su propio armamento, muchos países europeos tienen sus propias líneas tecnológicas, sino lo que quiere es vender el armamento americano y no ya solo posicionarlo como lo habíamos hecho hasta ahora. Entonces también ahí el imperio se manifiesta con su brutalidad tan excesiva como es la característica del periodo Trump. Hay que decir, dentro de este panorama bastante crítico, que hay, digamos, un éxito gubernamental en Europa que se subraya poco y que es bastante espectacular, que es el de Portugal, donde la izquierda está gobernando, el Partido Socialista con el apoyo de los comunistas, y cosa que parece absolutamente insólita, el resultado es buenísimo. O sea que la cesantía ha bajado muchísimo, el nivel de vida ha aumentado, hay cada vez más empleo, hay unas políticas además ecológicas importantes y por consiguiente el primer ministro Costa está demostrando que sin aplicar las consignas de la Unión Europea, que son consignas de tipo neoliberal, sí se puede, con un país relativamente pequeño, sí se puede llevar a cabo una política interesante. Además, hoy día es uno de los países donde los inversores extranjeros más quieren invertir, tiene un gran éxito turístico, además. Entonces, el éxito de Portugal no se subraya suficientemente.
Interesante lo que apuntas de Portugal, creo que nos motivas también a hacer una mirada desde la mesa redonda a la situación de Portugal. Te propongo hacer un alto acá y después venir a hablar de temas que también tienen que ver mucho con Ignacio Ramonet, la comunicación, la vigilancia, el momento en que estamos viviendo en la era de la información. Así que siga con nosotros acá en la mesa redonda. Bueno, minutos finales de esta conversación con Ignacio Ramonet para hablar de temas que le apasionan y que además han sido parte de su trabajo teórico y que está expresado en muchísimos libros. El tema de la información, el periodismo, la era de la vigilancia que estamos viviendo hoy. Ha sido noticia en esta semana que concluyó Ignacio la presentación del nuevo libro de Edward Snowden, El Registro Permanente se llama, donde habla un poco de toda esta aventura alrededor de su develación de toda la documentación que mostraba el tremendo imperio de vigilancia que Estados Unidos, el Reino Unido, tenían alrededor del mundo y que uno de sus objetivos eran los grandes líderes mundiales, desde Angela Merkel hasta Dilma Rousseff. Y esto que tiene, yo siempre digo que el proceso contra Lula mucho tiene que ver con esas escuchas norteamericanas, ese espionaje norteamericano, y fueron quienes le dieron al juez Moro parte de la documentación que utilizó. Pero decía Edward Snowden que lo que hemos visto no es todo. Decía Snowden en una entrevista que le da The Guardian que el mayor peligro aún está por venir con el refinamiento de las capacidades de inteligencia artificial, con el reconocimiento facial y de patrones. Una cámara de vigilancia equipada con inteligencia artificial no sería un mero dispositivo de grabación, sino que podría convertirse en algo más cercano a un oficial de policía automatizado. ¿Es la vigilancia algo consustancial, en tu opinión, a la modernidad, a este desarrollo tecnológico? ¿Tiene la vigilancia que ser en este minuto el arma principal de los gobiernos y de los imperios para poder predominar? Yo pienso, Randy, que de las tres características que yo señalo como siendo lo que describe el mundo en el que estamos, la primera siendo el cambio climático y el segundo el movimiento de poblaciones con estas inmigraciones que pueden ser masivas en algunos lugares. El tercer elemento, el tercer parámetro es las consecuencias no controladas de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, lo que llamamos las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, conllevan la vigilancia, porque finalmente, a medida que se han ido perfeccionando la herramienta que más usamos nosotros, que es el teléfono inteligente, que lejos de ser un teléfono, de solo ser un teléfono, es una verdadera computadora cada día más sofisticada, ese teléfono tiene todos los elementos para vigilarnos, tiene todos los elementos para identificarnos, tiene todos los elementos para situarnos en el espacio. O sea que en la medida en que tienes un teléfono sabemos dónde estás, ¿verdad? Y todo eso, si a eso le añades efectivamente la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una capacidad de cálculo muy superior a la que hemos conocido hasta ahora, capaz de hacer miles de millones de operaciones en un microsegundo. Entonces, tienes una posibilidad de identificar, de situar, de conectar, es decir, no solo a ti, sino a toda tu galaxia de personas que comunican contigo, etc. Y eso Snowden lo demostró ya muy bien en sus revelaciones anteriores. Creo que va en la misma dirección en la medida en que ya hoy día la biometría, por ejemplo, ha hecho progresos considerables. Muchas ciudades en algunos países están totalmente equipadas de cámaras biométricas, es decir, que no solo te identifican, sino que tienen todo tu historial, ¿eh? Y identifican a miles de personas en un estadio con 60.000 personas, se puede identificar a todas las personas, saber quiénes son, dónde están, qué han hecho, y inmediatamente la computadora va a estar identificando a aquellos que pueden tener, por ejemplo, antecedentes penales, antecedentes de delincuencia, de este tipo de delincuencia, no de aquella.
Entonces, estamos en un mundo orwelliano. Y yo creo que Snowden tiene razón. Por otra parte, también, el universo, la 5G, que es el universo que viene, estamos en 3G. Que ha provocado la nueva guerra fría comercial, ¿no? Entre China y Estados Huawei, Unidos. para detener el progreso de Huawei, pues los Estados Unidos han hecho de todo para retirarle la operatividad de Google, de todos los dispositivos que funcionan con Google. Y, de hecho, el último Huawei ya no recurre a Google para nada, ¿verdad? Entonces, sí, la 5G, pues es esto, es la inteligencia artificial al servicio, a la vez, evidentemente, de una potencia de comunicación excepcional, pero también una potencia de vigilancia también muy excepcional. Y eso se da en un mundo donde la información cada vez es más poder, ¿no? Y donde además las redes sociales también son una especie de ese mundo orwelliano, ¿no? Porque ahora incluso en Estados Unidos te piden hasta las redes sociales para saber tus antecedentes, claro, antes de darte la visa. Sí. Pero has dicho, te he escuchado en otros momentos hablar de que la información es hoy lo que era el petróleo antes. Sí, claro, con una materia prima. ¿Cómo funciona en medio de estas circunstancias de vigilancia, de poder, esa manipulación de la información, ese uso desmedido de la información en pro de los intereses políticos? Bueno, mira, si coges hoy las principales empresas cotizadas en bolsa, entre ellos lo que llamamos las GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, etcétera, ¿con qué trabajan? Trabajan con información, esencialmente con información. Google solo trabaja con información. ¿Qué es lo que vende Google, por ejemplo? Google lo que vende es un motor de búsqueda. Vende el motor de búsqueda más sofisticado que exista. Tú quieres buscar algo, le preguntas a Google y en décimas de segundos te propone millones de respuestas, en décimas de segundo. Entonces, un buscador de una capacidad muy excepcional. Pero cuando yo digo, eso es lo que vende Google, no, Google no te lo vende, te lo regala. Google te lo regala. Aparentemente. Aparentemente te lo regala, porque ¿qué es lo que vende Google? Nos vende a nosotros, evidentemente. Nos vende a nosotros. Es decir, el hecho de que todos nosotros utilicemos Google hace que efectivamente Google lo sabe todo de nosotros. Y lo que Google sabe de nosotros, por eso está la vigilancia. Por eso es vigilancia. Que es una vigilancia en realidad con una intención comercial en un primer término. Es decir, si yo sé lo que tú buscas en Google, sé lo que tú consumes, cómo viajas, qué es lo que quieres comprar, aunque sea para regalar, etcétera. Entonces, poco a poco yo me hago un retrato robot de cada persona, qué es, cuáles son sus centros de interés, qué es lo que consulta en términos culturales, en términos económicos, en términos de cualquier tipo de actividad humana, hasta las más íntimas. Y entonces, a partir de ahí, Google va a vender esa información a todos los proveedores de eso, ¿verdad? Y, de hecho, cuando estás consultando, a medida que consultas se te está vendiendo, estás tú siendo vendido a empresas a las que les puedes interesar. Entonces, esta idea de que la información es la materia prima con la que trabaja Google. Claro, no la información como la entendemos nosotros, la información de la prensa, de la radio, de la televisión, del noticiero. No, la información sobre nosotros, toda la información sobre nosotros. Esa es su materia prima. Y Google es la primera empresa cotizada en bolsa del mundo. Ya no es Texaco, por ejemplo, que vende petróleo, que era en otra época, o ya no es, no sé, la banca Morgan o la banca Rockefeller, como era en los años 30. No, son empresas que en realidad compran y venden información. Compran en el sentido de que la reciben y para comprarla tienen que poner a punto este motor de búsqueda tan sofisticado, ¿verdad? Igual Apple también lo hace porque a través de sus teléfonos, sabemos, todo el mundo sabe que si tienes tu teléfono encima de la mesa, y tu teléfono, aunque esté apagado, pero no, digamos, no le has sacado la chip, ¿verdad? No le has sacado el elemento. Y si te pones a hablar de algo, por ejemplo, si hablamos de Galápagos, curiosamente, 1 hora o 2 horas después, te llega una publicidad para Galápagos. Aunque no hayas tocado el teléfono. Aunque no hayas tocado el teléfono. Quiere decir que el teléfono te está escuchando, no forzosamente para espiarte, no es la policía la que te escucha. Te escucha Google
con estas razones comerciales. Pero claro, Google informa a la policía. Después la policía se encarga de que Google le dé toda la información que necesita. Evidente. Entonces, ese es el universo de la vigilancia en el que estamos. Esa es parte de la realidad que estamos hoy viviendo y frente al cual habrá que seguirse planteando alternativas, de la cual usted ha escrito varias veces. Pero como me queda poquito, quiero hacerle una última pregunta. Acaba de ser usted distinguido con una especie de reconocimiento de hijo predilecto de la humanidad en Naciones Unidas por el Congreso de Universidades, el Congreso de Universidades de la Comunicación y también otras entidades panamericanas de la comunicación. Ese nombramiento un poco, pues por supuesto, entraña también responsabilidades globales para Ignacio Ramonet. Pero para Ramonet, hoy, ¿cuál es el principal problema global que tenemos que enfrentar? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos como sociedad y como seres humanos? Yo te diría primero que, Randy, que me dieron ese título, yo no me lo esperaba, ¿verdad? Un reconocimiento muy cariñoso. La ciudad de Nueva York también me dio un reconocimiento, pero hijo predilecto de la humanidad, yo diría Lula es un hijo predilecto de la humanidad. Yo diría Fidel es un hijo predilecto de la humanidad. Yo, sinceramente, no merezco ese título. Y bueno, yo se lo dije a Lula, me nombraron mi hijo predilecto, pero el hijo predilecto eres tú. Y se lo hubiera dicho, evidentemente, a Fidel, se lo hubiera dicho a Chávez también, por lo que han hecho por la humanidad, evidentemente. Entonces, yo creo, Randy, que alguien que se preocupa por la humanidad hoy debe preocuparse por quién está matando a más gente en el mundo hoy día. ¿Quién mata a más gente en el mundo hoy día? Y quien mata a más gente en el mundo hoy día es el cambio climático. El cambio climático está matando cada día. Mira, en Bahamas ha matado a centenares de personas. Mira, en Amazonía ha matado no solo a personas, sino ha matado a animales, ha matado a esencias vegetales. Es un ecocidio lo que ha ocurrido. Entonces, el principal enemigo de la humanidad hoy es el cambio climático. Y cuando se tienen responsabilidades políticas y se niega la realidad del cambio climático, es evidentemente poner en peligro a sus administrados. Cuando el presidente Trump, por ejemplo, niega, o Bolsonaro que no ha sido invitado a la cumbre del clima. Que está transcurriendo ahora mismo en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, porque Trump no quiere ir, pero se le ha invitado. Se apareció y además apareció. Se apareció de improviso. Pero Bolsonaro no ha sido invitado. Así que Naciones Unidas considera que es un enemigo del cambio climático o un aliado del cambio climático. Y como decía el presidente Chávez, yo tuve la suerte de acompañarlo a la cumbre del clima de Copenhague, decía, no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema, porque es el sistema neoliberal, capitalista en particular, depredador, el mayor favorecedor del cambio climático que mata a la gente, porque mira este tipo de ciclón que hemos tenido en las Bahamas, Dorian, ¿verdad? Un ciclón de una gran lentitud y de una gran violencia. Esa lentitud, que es la característica de este ciclón, se queda durante horas, durante días. Más de un día. Destruyendo. Ya cuando pasa rápido, destruye mucho. Esto es característico, que se esté derritiendo el hielo en Groenlandia, que se esté derritiendo el hielo en la Antártida, que estén desapareciendo los glaciares de los Andes. Es evidentemente un cambio que va mucho más rápido de lo que podemos imaginar, y aquellos que quieren negarlo es porque no quieren abrir los ojos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la responsabilidad nuestra de un ciudadano hoy preocupado por lo que está ocurriendo en el mundo es el cambio climático, es la amenaza. Ningún país solo puede combatir el cambio climático, por muy poderoso que sea, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia pueden combatir, evidentemente países más pequeños aún con mayor dificultad. Solo la unión de la humanidad sobre proyectos como este pueden conducir a que sí obtengamos, como dice el Tratado de París, que de aquí a 2030 impidamos que la temperatura media del planeta sea superior a 2 grados. Pero desde que hubo la Conferencia de París, que fue hace 4 años, hasta hoy, ya ha aumentado más de 1 grado. O sea que nos queda poco tiempo para evitar una catástrofe final. Y yo creo que los seres humanos cometen muchos errores, muchos crímenes, a veces se portan mal, pero también hay muchos seres humanos en este mundo
que se preocupan por la solidaridad, que se preocupan por el bienestar. Y yo pienso que estos son más numerosos que los que quieren hacerle daño a la humanidad, y son los buenos los que deben triunfar. Esperanzadoras El las imágenes. el amor debe ganar. Esperanzadoras las imágenes de tantos jóvenes en las calles en estos días en Con pro, Greta, en pro ¿verdad? Sí. de cuidar el medio ambiente, de enfrentar el cambio climático. Resuenan todos los días aquellas palabras de Fidel en Río de Janeiro en 1992, de que una especie estaba en peligro de desaparecer, el hombre, y que había que dar una batalla internacional frente a este fenómeno. Bueno, Ignacio, gracias por haber estado con nosotros. Se nos van los 57 minutos demasiado rápido para las muchas cosas que tenemos que hablar contigo, pero espero, por supuesto, que pronto estés de nuevo en La Habana y que estés aquí con nosotros, en tu casa, que es la Mesa Redonda. Volveré. Y ya, de hecho, te estamos invitando en diciembre para que nos acompañes en la celebración de los 20 años de nuestro programa. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Randy. Muchas gracias a ti.